Día 269. Lección número 37. El libro de Samuel. Introducción y contexto histórico. Los libros de Samuel formaban originariamente una sola obra en la Biblia hebrea. Luego fue dividida en dos partes, debido a la considerable extensión de la misma. Esta obra abarca un amplio e importante periodo de la historia de Israel. Nos cuentan en detalles los días finales de la teocracia en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Se menciona que el libro fue escrito por Samuel, Gad y Natán entre los años 931 al 722 a.C. en la ciudad de Ramá, Mizpa y Jerusalén. Israel rechaza a Yahvé, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. El periodo histórico de 130 años habla de un periodo de la vida de Samuel, Saúl y David. En el principio es la continuación de jueces. Había una anarquía religiosa y política, y en medio de esto nace Samuel, con 12 tribus independientes y años de historia, como lo habíamos mencionado anteriormente. Durante estos años, Israel fue transformada de un grupo no muy unido de tribus bajo jueces a una nación unida bajo el reinado de una monarquía al año 971 a.C. La tradición judía le asignó la escritura de Samuel a Samuel mismo, o a Samuel, a Natán y a Gad. Pero Samuel no puede ser el escritor porque su muerte se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Antes de los acontecimientos asociados con el reinado de David, esos acontecimientos que llegarían a suceder. Además, Natán y Gad fueron profetas del Señor durante la vida de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro de Samuel. Aunque los registros escritos de estos tres profetas podrían haber sido usados para la información en la escritura del primero y segundo libro de Samuel, el autor humano de estos libros es desconocido. La obra llega al lector como un escrito anónimo. El autor humano habla de parte del Señor y de la interpretación divina de los acontecimientos narrados. Los libros de Samuel no contienen indicación clara de la fecha de su composición. El hecho es que en Samuel, los grandes imperios del mundo antiguo estaban en un estado de debilidad. Ni Egipto, ni las potencias de Mesopotamia, Babilonia y Asiria eran amenazas para Israel en ese entonces. Las naciones más hostiles a los israelitas eran los filisteos. Al oeste los amonitas. Al este, la mayoría de los filisteos había emigrado de las islas Ajeas y Asia Menor. Después de habérseles negado el acceso a Egipto, se establecieron entre los filisteos que ya existían a lo largo de la costa mediterránea de Palestina. Los filisteos controlaron el uso del hierro, el cual les dio una ventaja clara sobre Israel. Los amonitas eran descendientes de Lot, quienes vivieron en la meseta transjordánica. David conquistó a los filisteos y a los amonitas y otras naciones que rodeaban a Israel. Hay 4 temas teológicos predominantes en el primero y segundo libro de Samuel. El primero es el pacto davídico. Los libros están estructurados desde el punto de vista literario por 2 referencias: al rey ungido en la oración de Ana y el cántico de David. Esta es una referencia al Mesías
el rey quien triunfaría sobre las naciones que se oponen a Dios. De acuerdo con la promesa del Señor, este Mesías vendría a través de la línea de David y establecería el trono de David para siempre. Los acontecimientos de la vida de David registrados en Samuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David. Este es Cristo en el futuro. Un segundo tema es la soberanía de Dios, claramente vista en estos libros. Un ejemplo es el nacimiento de Samuel en respuesta a la adoración de Ana. También, con relación a David, es particularmente evidente que nada puede frustrar el plan de Dios para hacerlo gobernar sobre Israel. Y en tercer lugar, podemos mencionar que la obra del Espíritu Santo al capacitar hombres para tareas divinamente determinadas es evidente. El Espíritu del Señor vino tanto sobre Saúl como sobre David. Después de haber sido ungidos como reyes, el poder del Espíritu Santo trajo profecía y victoria en la batalla. En cuarto lugar, los libros de Samuel demuestran los efectos personales y nacionales del pecado. Los pecados de Elí y sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos. La falta de reverencia hacia el arca de pacto lleva a la muerte de varios israelitas. La desobediencia de Saúl resultó en el juicio del Señor, y él fue rechazado como rey sobre Israel. Aunque David fue perdonado por su pecado de adulterio y asesinato después de su confesión, él sufrió las consecuencias inevitables y devastadoras por su pecado.